Hola, hola nuevamente, soy Ricardo y les doy la bienvenida al canal Libros y Trascendencia, el canal para amantes de la literatura profunda. Y hoy les traigo el segundo ensayo al canal, El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki, y que a través de una cadena de lógicas, desde lo cotidiano, desde la arquitectura, a los utensilios, a las costumbres como el teatro, nos da una hermosa y lúcida comparación entre la estética occidental y oriental. Así que allá vamos, espero les guste. Un amante de la arquitectura que quiera construirse en la actualidad una casa en el más puro estilo japonés tendrá que prepararse a sufrir numerosos sinsabores con la instalación de la electricidad, el gas y el agua. Y, aunque no haya pasado personalmente por la experiencia de construir, bastará con que entre en la sala de una casa de citas, de un restaurante o de un albergue para apreciar el esfuerzo empleado en integrar armoniosamente tales dispositivos en una estancia de estilo japonés. A menos que sea uno de esos aficionados al té que tratan con presunto desdén los adelantos de la civilización científica y que establecen su choza en lo más profundo de cualquier apartado rincón campestre, si se está al frente de una familia de cierta importancia y se vive en la ciudad, no veo por qué volver la espalda sobre pretexto de que se quiere una casa lo más japonesa posible a los calefactores, luces, instalaciones sanitarias, elementos todos ellos inseparables de la vida moderna. Así comienza este ensayo que va de la mano de un periodo del que es imposible entender la lucidez de este antes y el después, de cómo este autor puede llegar a entender lo que había antes en una civilización milenaria como la japonesa, desde los shogunatos, la época Heian o hasta la época Edo, la anterior a la restauración Meiji, que trajo en 1868 o 73, no me acuerdo, los cambios que seguramente hubiesen demorado siglos de una manera forzosa, en la que se negaron muchos aspectos de su cultura, inclusive la casta militar dominante fue eliminada, por abrazar esta modernidad, esta orgía de imitar a América, dice en un momento el autor, y que una de sus grandes consecuencias tiene que ver con que la estética que ellos sentían, la estética que ellos poseían, fue afectada cabalmente, diametralmente por objetos tan simples como la luz o el calefactor, y que le hacen en cierta forma perder algo. ¿Qué es eso? Es lo que nos intenta decir. Sus comparaciones siempre favorecen a Japón, expresando parte de este nacionalismo recalcitrante, imperialista y chauvinista que se expresaba en las acciones de imperio que tenían previo a la Segunda Guerra Mundial, y que seguramente bajarían un poco los humos después de la derrota. El ensayo entonces nos señala que hay cosas, inventos tecnológicos, costumbres, expresiones artísticas, modas de vestir y maquillar, y prácticamente todo, que sirven y se adaptan a la estética japonesa o oriental, pero hay otras que no. Por ejemplo, la luz eléctrica, él dice que tiene cierta facilidad para adaptarse porque se puede enclaustrar en una lámpara de papel, se puede también enclaustrar en una estética como de la lámpara de petróleo. En cambio, por ejemplo, los calefactores o los ventiladores no se pueden adaptar a la arquitectura japonesa porque no van de la mano con el silencio, con el sentido contemplativo, ni tampoco su forma. Es decir, la industria para esa época, quizá ahora también puede ser, pero hoy en día quizás con la industria para ricos se puede conseguir todo estéticamente hablando. En esa época ellos no tenían nada que se pareciera, entonces siempre el que estuvo enfrascado en este problema de construir una casa japonesa tenía que esconderlo debajo de la escalera, ponerlo en una esquina y ponerle algún adorno, cosa que no se notara. El autor, para dar a entender su punto, se detiene en los baños. Dice, es la construcción de retretes donde la arquitectura japonesa ha alcanzado el colmo del refinamiento. Según él, los baños, al estar apartados del edificio principal, estar rodeados por un bosquecillo, obligarte a agacharte, porque ellos, claro, no tenían el retrete, sino como más bien un hoyo, con el frío, hacía que
no sé, se congeniara con la melancolía de las 4 estaciones, con el gorjeo de las aves, con el rocío mañanero, y eso hacía que fuera una experiencia sublime la de ir a cagar al baño. Entonces yo cuando estaba leyendo esto y decía, pero a ver, ya, el canto de los insectos combina con la estética de la penumbra del retrete, y dije, ¿qué onda? Esta cuestión es como un Milucha de Hitler, y quiere buscar solamente lógica donde alabar su pueblo. Entonces, para eso mejor me leo la cuestión. Pero eso fue un prejuicio, obviamente. Y cuando después comienza a explicar qué es este refinamiento, que podría ser un sinónimo del sentido de la naturaleza, el libro toma otro cariz. Porque el autor, como al principio lo decía la cita, nunca niega que quizás los baños occidentales son efectivamente más limpios o lucen más limpios. También llegan a ser más cómodos, pero claro, a pesar de todas esas conveniencias, inclusive en su forma de limpiar, él prefiere la madera, que por el tiempo va ganando un granulado, una pátina, que la hace más confortable. Y ahí entonces lanza la tesis: no tengo nada contra la adopción de las comodidades que ofrece la civilización en materia de iluminación, calefacción o tasas de retrete, pero a pesar de ello me he preguntado por qué, siendo las cosas como son, no damos algo más de importancia a nuestras costumbres y a nuestros gustos, y si sería imposible realmente adaptarnos más a ello. Entonces, él no es un negacionista o ludista que quiere empezar de nuevo y volver a lo primitivo. Lo que él dice es que ¿por qué nos lanzamos a esta modernidad ofrecida por esta civilización más avanzada, según sus propias palabras, de Occidente, pero por qué lo hacemos y conservamos un poco lo nuestro? Una cosa así. Porque la pregunta principal del ensayo es: si Oriente y Occidente hubieran elaborado cada uno por su propio lado, de manera independiente, civilizaciones científicas y diferenciadas, ¿cuáles serían las formas de la sociedad japonesa? ¿Cuáles serían los inventos que ellos hubiesen creado? Y bueno, es lo que siempre todos nos preguntamos cuando estamos estudiando a Colón en el colegio. Decimos, ¿por qué mierda no te fuiste por África, weón? ¿Por qué chucha viniste a América? Déjanos tranquilos, ahora quizás, ¿qué seríamos? Y es historia contrafactual que nos atrae a muchos en la búsqueda de una identidad perdida. En fin. Oriente entonces no siguió su curso natural, y por eso el autor da un ejemplo medio escapado, pero que tiene una lógica. El bolígrafo o lápiz pasta, como nosotros lo llamamos en Chile, va de la mano con un tipo de papel y con un tipo de tinta, y triunfa en su proceso industrial como un todo. En cambio, si hubiese sido un chino o un japonés el que lo hubiese inventado, el papel que hubiese venido a la par vendría siendo el hanshi, que es un tipo de papel que viene del arroz, que tiene una textura distinta, que seca mejor la tinta y que se adapta mejor a un lápiz que hubiese tenido un pincel en vez de una bolita con tinta china, obviamente hubiese sido. Y entonces todo eso forma un todo que hace que en algún momento la literatura y también el pensamiento filosófico, se deja volar la imaginación el autor, cambie, y por eso lo lamenta. Él dice, ¿por qué ahora, teniendo las condiciones de poder imitar nuevas industrias, por qué no volvemos a hacer algo un poco más nuestro? Se nota que el autor no tiene ningún tipo de conocimiento de lo que es la oferta y demanda y la especulación, pero bueno, es su sueño. Y uno dice, bueno, ya esto es demasiado, pero es interesantísimo cómo él capta este tipo de cosas que son de una sutileza que muchas veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, habla de la loza. La loza occidental usualmente es blanca. En Chile muchas veces quizás tenemos algunas cosas medias azules, pero de colores claros. Y también los cubiertos son uniformemente de aluminio. Incluso la plata se ve como vieja para nosotros. En cambio, en China se desarrolló el gusto por el estaño o el jade con fulgores fugaces y perezosos, dice. Y que también da el espacio una vez tiene la pátina del uso o el efecto del tiempo, que no vendría siendo otra cosa más que la suciedad de las manos en el estaño. Se le puede llegar a poner un poema, ¿cierto? Inscribir un poema en la loza. En cambio, los occidentales no nos gusta eso, o nuestra industria no va de la mano de eso, sino que preferimos cosas limpias. Por ejemplo, yo que estoy viviendo en Japón, como para demostrar un poco el punto, esto es lo que se usa para la sopa. Y las sopas acá son normalmente como cenagosas, como que tienen así
nunca son claras. Estos son los chopsticks, los hashi, los palillos, ¿cierto? Nunca son de metal, de aluminio. Y esta, por ejemplo, es la para el arroz y que en cierta forma contrasta con lo blanco. Y según ellos es como que alimenta el apetito. Eso es lo que, como ese tipo de cosas, en esas bolas se va. Y me gusta eso, me gusta esa forma de hacer las comparaciones, como que los orientales prefieren reflejos profundos, algo velados, al superficial y gélido reflejo del aluminio. Todo ese tipo de cosas, él sabe que tiene una dudosa higiene, pero para él es una cosa de corazón, es algo reconfortante y que obviamente extiende su sentimiento a la nación y a Oriente. Entonces acá no crean que van a encontrar un ensayo prodigiosamente bien redactado, lleno de argumentos lógicos, sino que siempre su último argumento y razón es el sentimiento, es la estética, cosas que obviamente se pueden llegar a compartir, pero difícil argumentar racionalmente en un ensayo científico, ¿cierto? Entonces no esperen eso. Mención especial en todas las comparaciones a la mujer, porque en el mundo de penumbras lo único que se veía de parte de ellos era la cara. Vivían en pabellones oscurecidos por el shoji, en palanquines oscuros. Las mujeres además se teñían los dientes con tinta de pulpo, se afeitaban las cejas, utilizaban mangas largas, cosa de que no se le llegaran a ver las manos. Y todo eso era para instalar a la mujer en la penumbra, en las sombras, y resaltar lo que para ellos era lo más bello, que era el rostro blanco. Esta exaltación de la belleza también se ve en el bunraku, que vendría siendo el teatro de marionetas, donde las mujeres son solamente representadas con una cabeza y las manos, porque hacen referencia a ese mundo antiguo y cómo ellos lo veían. Algunos de ustedes, y también yo lo pensé, dije, a ver, este compadre es un machista de mierda, ¿cómo va a celebrar el enclaustramiento de la mujer en la oscuridad? Pero claro, al final tiene que ver con una búsqueda de la estética en la sombra, donde el occidental nunca la halló, y bueno, hay que tener historicismo, ¿cierto? Es parte de los tiempos. Hoy en día, por ejemplo, yo les podría decir, nunca van a ver a una mujer oriental o un hombre oriental broncearse. Para ellos la blancura sigue siendo algo que se cultiva, algo que se requiere, no sé, para parte de la belleza, y también usar, por ejemplo, este tipo de polera pocas veces. En resumen, el autor, Junichiro Tanizaki, en El elogio de la sombra, lo que hace no es darnos un ensayo de argumento lógico, siempre se basa en hechos históricos, en hechos consumados, en tradiciones y cosas como por algo se hizo así, por algo esto se inventó, por algo nos sentimos así. Y esta invitación a este placer retrospectivo es algo que yo abrazo con los brazos abiertos, porque desde cosas curiosas como los yokai, que son estos fantasmas que ellos representan casi como demonios, aún a pesar de que tengan conexiones con lo divino, lo celestial, el paraíso, lo que fuera, y nuestros tipos de fantasmas que son límpidos, que son como transparentes, blancos, como hasta ese tipo de cosas. O por ejemplo, los efectos de la luz eléctrica en el teatro del No o el kabuki, que lo hace como algo vulgar. Al fin y al cabo es como otra lectura del yin yang. La sombra es otra forma de apreciar la belleza, e inclusive llega a ser indispensable dentro de lo que es la estética oriental. Yo les juro que esto, por ejemplo, yo lo entiendo. Es como una cosa que la oscuridad tiene que ser parte de, nuestro sentido estético. Porque, por ejemplo, en Australia, que fue el lugar donde vivía antes, todo era como parte de una franquicia, todo era de vidrios amplios, de lugares amplios, todo blanco, nunca había nada como muy distinto, todo era así como profesional. Aún así, hay que admitir que habían hartos locales que apreciaban lo que era la estética victoriana. Fuera de eso, estaba siempre esta cosa como de la producción perfecta, redondita, que representa, no sé, como Eva en Wall-E. Y nunca estaba como esta cuestión charcha, barata, que salga como sea, que no importa, pero que se conforma como algo que nosotros apreciamos. Por ejemplo, les cuento, con mi equipo, o sea, con mi grupo de amigos teníamos un equipo y siempre nos íbamos a tomar
aún sin jugar fútbol, pero no íbamos a tomar nunca como a un pub, a un bar así súper establecido y lujoso, sino que siempre preferíamos estos como lugares de poca monta, los bares de la muerte, no sé, la chichería, donde las mesas crujen, donde las tablas de la madera también, todas las paredes están grafiteadas, los baños pueden llegar a ser bastante deplorables, donde el menú se parece más bien a un, no sé, a un tentempié típico de una salida a la familia por día, con sopaipilla y huevos duros, donde la cerveza, en vez de servirse en un chop, se servía en un vaso común y corriente, con la botella ahí nomás, donde los mozos, no sé, los waiters, se me olvidó la palabra en español, los meseros, no eran estos típicos súper bien peinados, con barbas perfectas y súper bien presentados, sino que era la tía, la señora ahí que se ponía un delantal y chao, atendía. Y todo eso lo apreciábamos, es decir, hasta el día de hoy, porque el lugar fue cerrado, se buscan lugares así donde esté como el arte kitsch en las paredes, donde estén las, no sé, poleras de fútbol, las camisetas de fútbol, donde estén ahí las fotos de personas famosas que fueron, y donde no tenga como esta cuestión límpida de que representa el éxito y no sé, el lujo. Ese tipo de cosas entonces yo lo entiendo. Y me encanta cómo Junichiro Tanizaki nos abre los ojos a este sentimiento que es propio de mí, de un chileno, como a esta nueva estética japonesa, ¿cierto? Podría ser como la estética japonesa y los huachaca, decimos los flight, no sé. Pero como que veo los nexos, veo las conexiones. Así que si hay algún escritor chileno aventurado con respecto a la estética, yo creo que hay algo que rescatar. Como todos nosotros yo creo que podemos advertir. Y no solamente, claro, me refiero a lo cuico y a lo pobre, sino que tiene que ver con una estética, ¿cierto? Porque uno puede llegar a gastar la misma plata en un lado que en otro, pero uno se siente más confortable, tal como el último argumento de Junichiro Tanizaki. Así que obviamente la pregunta que nosotros sabemos ya, ¿cuál de los dos vencerá? Pareciera que el paso de los tiempos no resiste esta alabanza a los tiempos antiguos, ¿cierto? Así que, bueno, una pregunta, si a los japoneses les molesta ¿qué nos queda a nosotros? Es decir, si ellos están tan preocupados de haberse negado a sí mismos, y para cualquiera que viene acá dice, oh, pero acá es todo original, la arquitectura, las calles, los restaurantes, la comida, ¿qué nos queda a nosotros? Es decir, los latinoamericanos perdimos todo eso a lo que nos pudimos aferrar, y hoy en día cualquier persona que se aferra a lo aborigen, a lo mapuche, por ejemplo, en el caso chileno, que vendría siendo la etnia principal o mayoritaria, ¿qué pasa? Como incluso la atacamos, decimos, pero si tú no soy mapuche, ¿por qué usas esa mierda? Posero. Y es como, bueno, ¿y tú crees que los japoneses entendían las novelas de hace 2 siglos atrás? Porque la caligrafía cambió. Y todo eso entonces, a ellos no les importa. Ellos solamente, si tienen que reconstruir un templo que fue demolido en un incendio, lo hacen con materiales nuevos, con la arquitectura nueva, cosa que se parezca un poco a la antigua a través de fotos o dibujos que hacían. Y listo, chao, pero ahí está nuestro Pucará, en el cerro ahí de San Bernardo, botado en los cimientos, sin siquiera prever en algún momento algún tipo de reconstrucción. En fin, terminando, lo que más me molesta del libro es obviamente la ignorancia de los japoneses hasta el día de hoy, que ellos consideran que Occidente es prácticamente blanco habla inglesa, o blanco europeo máximo. Nunca dan cuenta de nuestro mestizaje, incluso en algún momento habla de Chile, y dice cómo el cuarzo incoloro o cristal de roca de Chile peca de exceso de pureza y de limpidez. En cambio, el japonés se ve turbada por ligeras nubes. Y por eso mismo es reconfortante. Y en ese momento yo digo, pero no sé, Chile es parte de Occidente, en verdad no estáis poniendo a todos en la misma pila. Pero bueno, pasa hasta el día de hoy, porque si un japonés me ve medio problemado con el idioma y él sabe inglés, ni siquiera me pregunta si yo sé inglés, ni siquiera piensa, digo, oye, pero quizás hablará italiano, quizás hablará español. No, va de punta lleno y me habla en inglés, porque para ellos occidental, inglés, punto, se acabó. Y algo interesante que me surgió también es que a través de su análisis, este desajuste, esta incomodidad permanente en el que Latinoamérica pareciera que todo funciona mal, donde es un continente que aún está sumergido en la violencia tremenda, es quizá acá
en este tipo de razonamientos, en esta lamentable locura de imitar a América, donde quizás están las respuestas, ¿cierto? Esta cuestión de copiar el libre comercio sin tener industria. Y bueno, recomiendo mucho, mucho el ensayo, te llega a hacer pensar bastante, léanlo, es cortito, en esta edición tiene más o menos 92 páginas, la letra es grande, ¿cierto? Y bueno, y dejo el link también en la descripción. Hermoso, 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 hermoso. Así que este autor definitivamente va a volver con algún tipo de novela, que ya me leí alguna, previa a este ensayo ya se notaban estos destellos de esta lógica. Así que eso sería todo. Muchas gracias, espero les haya gustado. Nos vemos, comenten si es que les tinca. Y eso. Matané. No. Nos vemos. Bye.